desde la radio. Con Fray Nicolás Vigo, temporada 2020. Vidas de Fuego. El personaje de la semana con Fray José Estevas. Vidas de Fuego. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Vidas de Fuego. Hoy hablamos de un santo de casa de nuestra familia español como el Padre José y además paisano suyo. ¿De quién estamos hablando, Padre José? Buenos días, sí, bienvenido. Buenos días, Padre Nico, de San Ezequiel Moreno, riojano, ahí de la misma zona donde nací, en España. Y nació en Alfaro, 1849. 1849. También hablamos como del santo protector de los enfermos de cáncer y además del santo de los 3 continentes. Eso, tenemos un santo maravilloso, Agustino Recoleto, que San Juan Pablo II lo presentó justamente en los 500 años de evangelización como modelo de cristiano, modelo de Agustino Recoleto, modelo de pastor, terminó siendo obispo y sobre todo que hizo varios milagros curando a varios hermanos de enfermos, varias personas. Así es, Padre José. Vamos a comentar un poco la biografía de San Ezequiel Moreno, nacido en un pueblito pequeño en ese tiempo, de Alfaro, riojano, además en la misma comunidad en el que está su pueblo, ¿verdad? Hablamos de Cordobín. Eso, mi pueblo es Cordobín. el clarete de Cordobín. Rico. Y el San Ezequiel Moreno nació en Alfaro, en el valle, vamos a decir, del Valle del Ebro. Bueno, en aquel tiempo era un pueblecito agrícola, 40.000 habitantes. Su papá Félix y su mamá Josefa. Félix era sastre, es el tercero de los hermanos. Y bueno, pues tenemos aquí un niño que ya desde pequeñito tenía un gran amor a Dios, podemos decir. De tal forma que su papá le llevaba el rosario a unas monjitas que estaban en el mismo pueblo y sobre todo él, desde el amor de Dios, vio cómo cuidar de los enfermitos, se privaba de ir a las vaquillas en las fiestas por atender a los compañeros que estaban enfermos y sobre todo tenía ya inquietud de ser religioso. Lo dijo a las monjitas y una de ellas le dijo: pero tú tan calandrajo, tan pequeñito, ¿cómo vas a ser religioso? Dice: me pondré un sombrero de copa y entonces así podré aparecer de alto, ¿no? Fíjate el detalle, que tenía una bonita voz. Ajá. Y el obispo de Tarazona, que fue hasta ahí, pues le echó y le dijo: te voy a dar una beca para que vayas al seminario, a mi seminario diocesano. Y él dijo: no, yo quiero ser misionero, ¿no? Y fíjate que le daba beca y todo, y su papá había fallecido, su mamá estaba encantada de que tuviera beca, pero tiene un hermano que, Eustaquio, que ha hecho la profesión en el monasterio, en el convento de los Agustinos Recoletos en Monteagudo, y él ha estado presente, y él ya desde ese momento, 13 años, decidió ser también misioneros para toda la vida en Filipinas. Agustino Recoleto. Lo tenía claro, ¿verdad? Luego hizo los estudios en el convento por el que hemos pasado nosotros también, ¿verdad? Monteagudo, con 16 años, San Ezequiel Moreno y Díaz, fue uno de los primeros misioneros, además, que llegaron a Filipinas. Hecho religioso ya, emitidas las profesiones, de pronto, Padre José, termina en Filipinas. Cuéntenos cómo va uniendo estos continentes, porque hemos dicho que es el santo de los 3 continentes: Europa, ahora vamos a Asia, Filipinas y luego terminará en Colombia. Sí, fíjate que ya en noviciado, cuando ingresó a los 16 años, bueno, pues ahí tenemos en el Monteagudo que había misioneros netos que habían estado ya en la misión y cómo crecía en todos los novicios esa ansia misionera. Cuando profesó sus votos de pobreza, castidad y obediencia, también juramenta ser misionero en Filipinas, ¿no? Termina a los 17 años. Estuvo también un poquito tiempo estudiando en Marcilla, también otro pueblo de Navarra, España, y donde estaba el padre Gascón, también un gran religioso que les inculcó mucho la devoción al corazón de Jesús, a la Inmaculada Concepción y sobre todo fidelidad al Papa, ¿no? Con estas bases, y bueno, ocurriendo una revolución federal en España en 1868, los religiosos deciden enviar a los jóvenes estudiantes 18 a Filipinas, o sea, sin terminar de ser sacerdotes, ya van destinados a Filipinas. Y después de 4 meses de viaje, cansados, cuando están allá tomando fuerzas, ahí tenemos a San Ezequiel con la guitarra animando a sus compañeros porque habían llegado ya a esa zona de misión, ¿no?
Perfectamente, y además que en Filipinas la cosa no era fácil, ¿verdad? El trabajo era duro, arduo, y usted nos cuenta de ese viaje barco de 4 meses y animar a los jóvenes misioneros que estaban con todo el espíritu misionario por la vida y con ganas de entregar la vida en realidad. Sí, de entregarse totalmente allí. Fíjate, termina sus estudios, se ordena sacerdote, su primer destino va a ser justamente una parroquia donde estaba su hermano para terminar de aprender el tagalo, porque es el idioma que está. Y allá, inmediatamente al poquito tiempo, de 24 años, vamos a decir, es escogido para ser misionero y capellán de una comisión que va a evangelizar la isla de Palawan. Y ahí tenemos ya como misionero total, una expedición que por un lado tiene que cuidar de todo lo que significa una tropa, unos soldados, con todo lo que conlleva ahí. Imagínate. Las dificultades tienen de ignorancia religiosa, dependencias, de abusos, etcétera. Y luego, como él, nada más llegar, construye la primera iglesita, primero de ramajes, hasta los 3-4 meses que ya comienza a construir su iglesita, será lo que será la futura catedral de esta isla, ¿no? Porque estaba sin evangelizar. De Palawan. En Palawan. Y no solamente se quedó con la gente que iban a colonizar, sino ya empezó a ir a las rancherías, por los ríos que estaban allá cercanos, a visitar a todas las gentes que había, invitándoles a que formaran sus propios poblados en los ríos Iraguán, Iguají. En fin, se encontró, por ejemplo, con tahuahuas que eran 400 y les invitó a formar su poblado. En Arbolán también otro río, también 45 kilómetros por bosques y manglares. Y bueno, a todos, por un lado trataba de crear una sociedad, una población, pueblos, y evangelizarles, llevar el nombre de Cristo, ¿no? Y por otro lado, comunicar a las autoridades, tanto civiles, las necesidades que tenía esa gente para que les ayudaran, y a las eclesiásticas y a los religiosos para que enviaran misioneros. Este estilo de vida, vamos a decir, lo repitió después en Casanare, en cómo contactar con las autoridades para que se preocupen de esas gentes abandonadas, ¿no? Tanto religiosamente como en sus necesidades particulares. Bien, y después de esto, pues, él ejerció de párroco. El detalle de que se enfermó, ¿no? Dormía mal durante la noche bajo la luna, y algún mosquito pues cayó sobre él y le entró la malaria y tuvo que regresar después de 6 meses de una abundante experiencia misionera que nunca la abandonaría ya. Tuvo que regresar a Manila y recuperarse de su enfermedad. Después fue elegido como párroco. Ahí también siempre donde iba, cómo evangelizaba, le llamaban el Santulón, ¿no? En sus parroquias, y cómo le querían tanto. Se preocupaba de los enfermos, de los niños. Dice que en la primera comunión, dice, aunque es algo de la tierra, me sabe algo del cielo, ¿no? Cada vez que hacía la primera comunión a los niños, ¿no? Y sobre todo los enfermos, se ocupaba de visitarles, de atenderles, con una esmerada atención tremenda. Así es. Atención, Padre José, y celo pastoral que tendrá también en Colombia, porque vamos a pasar al otro continente, porque tuvo que dejar Filipinas y terminó haciendo una obra de restauración de la provincia de la Candelaria en América. Correcto. Fíjate que fue escogido para regresar a España. Él quería quedarse siempre en Filipinas como superior de Monteagudo para formar nuevos misioneros que fueran para allí. Y con qué espíritu agustiniano, preocupado de la espiritualidad, del culto divino, de la oración personal, religiosa de cada uno. También fue un gran predicador y preocupado también de los pobres, de los enfermos, como te decía, tanto en Filipinas, se preocupaba tremendamente. Por ejemplo, había habido en Filipinas enfermedades de cólera, donde se habían enfermado 3.200 y dice solamente 3 murieron sin sacramentos. Y lo mismo pasará también en España, que hubo enfermos, los primeros que atendió fue a los religiosos que estaban enfermitos y que algunos se murió también por esas cóleras, esas enfermedades que había, esas epidemias. Él buscó la vacuna, la mejor que había en Madrid, para que estuvieran todos sanitos, ¿no? Y luego se preocupó también de las parroquias cercanas en Monteagudo, de atender a los pobres. Hubo varios años de escasez y atendía a 400 o 500 personas pobres que venían todos los días aquí al convento, ¿no? Con 3 raciones. A pedir comida, sí.
Así es, perfectamente. Y cuéntenos en Colombia, porque en Colombia será nombrado obispo, enfermará en Colombia y luego volverá otra vez a Monteagudo a descansar sus últimos días. Sí, pasaron por Monteagudo pidiendo religiosos para restaurar Colombia, que se estaba perdiendo. Apenas había ya unos 13 religiosos de 114 que había en Agustino Recoletos, y entonces él dice: el Señor hace tiempo que me está llamando para esas tierras, ¿no? Y bueno, fue con la primera misión como superior para reestructurar todo lo que eran los Agustinos Recoletos. El contacto que tuvo en Bogotá, primero con todos los religiosos, religiosas, las atendía, restaurar las casas de los Agustinos Recoletos, tomar contacto también, como estaba en el centro de la ciudad y cerca del palacio, incluso hasta a los gobernantes, a todos, incluso a los presos, o sea, con toda clase, siempre con todo el mundo. Y tuvo un gran contacto ahí con toda la realidad de Colombia. Y bueno, instauró el desierto de la Candelaria para tener nuevos Agustinos Recoletos como noviciado, y siempre pensó en Casanare, la zona de misión de Colombia, y cuando ya vino otro grupito de misioneros, fue a Colombia, a Casanare, y lo mismo que había hecho en Filipinas, comunicar a las autoridades las necesidades que tenía toda esa zona tan amplia, los llanos de Casanare, entre el Orinoco, etcétera, y comunicarles para que las atendieran, y se creó una intendencia civil, y lo mismo a las autoridades religiosas para que tendieran las almas que estaban abandonadas. Y lo mismo, la Iglesia creó el primer vicariato, y a él lo nombró el primer obispo. Obispo de Pasto, ¿verdad? Primero de Casanare, vicario, administrador, y después obispo. Y de ahí, después de atender a la gente, instaurar 4 centros parroquiales con 4 religiosos agustinos recoletos en cada uno, para que evangelizaran toda esa zona grande de misión. Pues tuvo tanta fama, que lo hizo tan bien, que lo nombraron obispo de Pasto, y fue al Pasto, que es un límite con Ecuador muy amplio, una la zona frontera amplísima. Sí, y que lo mismo, recorría todos los pueblos, atendía a los enfermos, trataba de crear lo que son las iglesias, etcétera, preocupado siempre de la vida y el alma espiritual de cada uno. Y bueno, él también pidió a la Iglesia que su diócesis tan grande se dividiera por lo menos en 2 o 3 nuevas diócesis tan grandes, pero él en el barro, en el camino, recorriendo todos los lugares, como había hecho en Casanare, ¿no? Así es, entregado totalmente, Padre José, hasta enfermar. Cuéntenos de la enfermedad y por qué se le llama el patrón, el protector de los enfermos de cáncer. Bien, mira, él tenía una gran devoción al corazón de Jesús, y había dirigido cartas y dirección espiritual de muchas personas, y le decía: cuando estéis enfermos, ofrecer al corazón de Jesús vuestra enfermedad, vuestros dolores, y así servirá para colaborar en la salvación de todas las almas. Y precisamente él sufrió también una enfermedad muy dura, muy difícil, en el paladar, en la nariz, etcétera. Era cáncer, sangraba, etcétera, y sus mismos sacerdotes le dijeron que regresara a España para que se operara. Y bueno, cuando llegó a Madrid, lo operaron, pero sin anestesia ni nada, y él nada, ni mu, no dijo ni una palabra de dolor ni nada. Cómo le ofrecía todo al Señor. Y después de varias operaciones vieron que eso no tenía solución, y dice: voy a regresar con mi madre, la Virgen del Camino, en Monteagudo, para descansar allí, ¿no? Y allí, pues regresó allí, y después de poquito tiempo que estuvo allí, pues falleció. Y el detalle que después, cuando se llevó a cabo el proceso de beatificación, pues es el que sanó a Carmela Jurado, que tenía también el mismo tumor en la nariz. Cáncer maligno, ¿verdad? Palatino nasal. En el 1947, y encomendaron varias novenas a San Ezequiel Moreno, justamente estamos ahora en la novena, y se sanó. Y también se fue el milagro para la beatificación, que fue beatificado por el Papa Pablo VI, ¿no? En el 1975. Y después también lo tenemos el segundo milagro, que reconoció la Santa Sede también, donde una persona que tenía Jesús Náñez, que tenía también un cáncer en los pies, en la pierna derecha, ¿verdad?
pues después se sanó, había hecho metástasis, imploraron al santo y también quedó sanada. Y eso fue el motivo también para su canonización por el Papa San Juan Pablo II, justamente en Santo Domingo, celebrando los 500 años de evangelización, donde lo propuso como modelo de pastor para como había sido tanto en Asia como en América, En América. En China como en Colombia. Perfectamente, una vida apasionante, una vida entregada, Padre José, y curiosamente después son muchas personas que actualmente se encomiendan a San Ezequiel Moreno para que interceda por los enfermos de cáncer con diferentes oraciones y muchos milagros que no están documentados, pero que se dan. Por eso es el protector de los enfermos de cáncer. Gracias, Padre José, nos ha contado una historia bonita de un agustino recoleto cuya fiesta se celebra Ahora se celebra el 19 de agosto, ¿verdad? De agosto, sí. Así es, agradecemos, Padre José, encantado de tenerlo en esta entrega de Vidas de Fuego. Hasta la próxima. Suerte, felicidades. Bien, queridos amigos, despedimos Vidas de Fuego. Haremos otra entrega la próxima semana. Que estén bien. Un abrazo. Adiós. Vidas de Fuego. El personaje de la semana con Fray José Estevas. Vidas de Fuego. Desde la radio. Con Fray Nicolás Vigo, temporada 2020.